Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, una advertencia: esta no es una sugerencia de inversión, tu capital se encuentra en riesgo, no operes con dinero que no estás dispuesto a perder. Muy bien, hoy vamos a continuar con la clase de soportes y resistencias. La última clase vimos qué es básicamente un soporte y una resistencia y cómo identificarlos. Bueno, y el día de hoy vamos a ver qué son zonas débiles y zonas fuertes de soporte y resistencia, y cómo se forman las zonas débiles y las zonas fuertes, ya que esto es muy importante en nuestros trades diarios. Identificar, claro, que es una zona débil y una zona fuerte. Muy bien, ya dejaré de decir eso y vamos a empezar. Primero que nada, pues tenemos acá lo que es una tendencia bajista. Esto yo creo que ya es bastante fácil de entender, ¿no? Tenemos una tendencia bajista y una tendencia alcista, y luego tenemos un retroceso del precio. Como les he dicho muchas veces, pues esto es una línea, ¿no? Pero nosotros tenemos que imaginar de que son las velas respectivas que están bajando, y que pues luego acá en la tendencia alcista pues son velas verdes que están subiendo. También obviamente pues no, como ya les he dicho, no, el precio nunca se mueve en una línea recta, sino que también acá vamos a ir encontrando velas rojas de retroceso, y luego esta es muy grande, pero después velas verdes, ¿no? Ustedes entienden el punto de lo que estoy tratando de explicar. Bueno, la idea es de que ahorita les explico esto con líneas, porque así es más fácil de comprender en un principio. Muy bien, entonces empezamos. Acá tenemos una tendencia bajista. Imaginemos de que no sabemos qué hay acá más atrás en la gráfica. Entonces nuestro primer punto, el primer punto que tenemos es esta línea, este extremo de acá, perdón. Este extremo de acá va a ser entonces, ¿qué es? Si está en la parte superior y es donde el precio ya no pudo seguir subiendo, ¿qué va a hacer? En este caso va a ser lo que tenemos acá. Es una resistencia, ¿sí? En este caso el precio venía acá, ya no pudo seguir subiendo, entonces el precio se devolvió, entonces ahí nos creó una resistencia. Entonces tenemos acá en este punto una resistencia. Acá, ¿qué tenemos? El precio venía bajando, ya no pudo continuar bajando, entonces entraron en este punto donde el precio ya no pudo seguir bajando, ni siquiera bajó ni subió. El precio se equilibró, ¿sí? Había la misma cantidad de vendedores y la misma cantidad de compradores, hasta que en un punto pues los compradores fueron mayores y el precio se devolvió hacia arriba. Entonces, ¿qué tenemos acá en este punto? Tenemos lo que es un soporte, ¿sí? Ya les he dicho que yo me confundo entre soportes y resistencias, porque es que en un momento, por ejemplo acá, el precio puede ser una resistencia, ¿no? Aquí el precio es una resistencia, pero el precio se devuelve hacia ese punto, y entonces esta línea de aquí deja de ser una resistencia, porque aquí en este punto, ¿no?, el precio iba subiendo y era una resistencia, pero acá el precio dejó de ser una resistencia y se volvió un soporte. Entonces yo me suelo confundir con eso, pero ustedes saben, si hablo de soportes y resistencias, pues básicamente estoy hablando de suelos, techos, donde el precio ya no puede seguir bajando ni seguir subiendo. Pero voy a tratar de poner mucha atención y así no equivocarme, porque si no los voy a confundir a ustedes. Bueno, entonces siguiendo, decíamos que aquí teníamos lo que es una resistencia, que aquí en la parte de abajo tenemos también lo que es un soporte, ¿no? Quizá las líneas no quedan rectas, pero ustedes tienen la idea de lo que les estoy diciendo. Después voy a modificar esta presentación para que queden líneas rectas y entender mejor. Muy bien, después el precio empezó a subir hasta llegar a este punto de acá. ¿Qué me creó en este punto? Si el precio ya no pudo seguir subiendo, ¿qué pasó? Aquí se creó entonces lo que es una resistencia, ¿sí? Aquí se creó una resistencia. Como yo no sé qué había más con anterioridad, porque puede ser que en la gráfica anteriormente el precio también haya rebotado aquí, ¿sí? O incluso puede ser de que el precio haya hecho esto y después haya devuelto, ¿no? Entonces sí puede ser de que con anterioridad esta misma línea que yo tracé aquí haya sido usado antes como una resistencia y como un soporte. Pero bueno, en este caso, como yo no puedo ver lo que pasó anterior, en este caso está usándola como una resistencia, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos acá una línea de resistencia, acá tenemos una línea de resistencia, aquí tenemos una línea de soporte, y el precio en este punto, imaginemos, ¿sí? En este punto puede pasar dos cosas: que el precio siga bajando, ¿sí?, que el precio empiece a subir. Pueden pasar esas dos situaciones en ese punto. Entonces acá tengo también una línea de soporte y resistencia, ¿sí? Imaginando, claro, que el precio empieza a subir, entonces esta va a ser una línea de soporte. Pero bueno, ahorita voy a dibujar las líneas que les digo, que son las líneas de referencia, las que acabo de dibujar, y después vamos a continuar, ¿sí? Permítanme. Muy bien, entonces ahora sí tenemos acá estas líneas que van a representar primero, ¿sí? Primero estas líneas que acabo de dibujar me representan únicamente zonas débiles, ¿sí? Esta es una resistencia débil, un soporte débil,
una resistencia débil y un soporte débil. ¿Por qué son débiles y por qué los vamos a considerar débiles? Los vamos a considerar débiles porque el precio solamente los ha tocado una vez, o por lo menos en lo que podemos ver. ¿Sí? El precio solo los ha tocado una vez. Ahora, otra cosa con lo que les digo de que con anterioridad puede ser de que el precio ya haya rebotado acá una vez, pero si se encuentra muy lejos, puede ser de que también ya haya dejado de ser una zona fuerte o una zona fuerte de soporte o de resistencia. A no ser de que el precio lo haya tocado ya muchas veces, ¿no? Si el precio lo tocó muchas veces, entonces ya se considera una zona fuerte. Pero de momento solo me estoy enfocando en explicarles lo que está pasando, en el momento y lo que va a pasar, ¿sí? Entonces básicamente solo estoy explicando lo que está pasando en el momento, no en el historial. Bueno, por lo menos no tan lejos, ¿sí? No tan lejos. Tal vez en el tiempo podría ser una hora tal vez de lejanía. Básicamente lo que podemos ver en el gráfico. Ustedes saben que trabajamos en gráficos de un minuto porque son operaciones turbo. Entonces básicamente lo que cabe en el gráfico es lo que voy a analizar. Quizás retroceda un poco más para analizar tal vez en completo 2 horas, pero nada más de ahí, ¿sí? No voy a retroceder mucho en el precio. A mí lo que me interesa es ver prácticamente lo que está sucediendo. Ojo, porque con lo que está sucediendo no me refiero con lo que está sucediendo justamente en este momento, sino que también me refiero a analizar un poco el historial, sí, y como les acabo de decir, máximo tal vez 2 horas es lo que miro en el historial, no retrocedo demasiado la gráfica, sí. Bueno, pues aquí no quiero hacerlos bolas con eso, después, no quiero confundirlos con eso, perdón, después les voy a mostrar cómo se hace en práctica, ¿sí? Para que tengan un mejor concepto, les voy a mostrar cómo se hace en la práctica. Bueno, entonces vamos a suponer de que el precio rebotó aquí en este punto. Después bajó un poco más. El precio volvió a subir. Rebotó nuevamente. Y luego continuó subiendo. ¿Qué pasó aquí en este momento? En este momento, aquí se creó lo que habíamos dicho, que era un soporte, ¿no? Se creó un soporte. Aquí se creó una resistencia, el precio bajó nuevamente y rompió el soporte. Aquí que se creó una resistencia nueva, ¿sí? Se creó, perdón, un soporte nuevo, ¿sí? Después el precio intentó subir, pero no pudo pasar. Lo que anterioridad teníamos un soporte, entonces ahora el precio no pudo pasar ese soporte, que ahora es una resistencia, obviamente. El precio no pudo pasarlo, entonces el precio se devolvió, cayendo nuevamente a este punto en donde vuelve a encontrarse con un soporte previo y para posteriormente romper ese soporte. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Veamos. Aquí el precio tocó una vez, ¿sí? Y lo utilizó como soporte. Tocó una vez esa línea y lo usó como soporte. El precio acá no respetó y rompió, está bien. Acá el precio creó un soporte, pero acá el precio nuevamente volvió a crear una resistencia donde ya teníamos el soporte. Por lo tanto, esta línea de acá ya se vuelve una zona fuerte, ¿sí? Esa línea de acá ya se vuelve una zona fuerte. Entonces tenemos nosotros más probabilidades de que si el precio vuelve a regresarse a este punto sea rechazado, o de que si el precio lo rompe, haga el pullback, o sea, retroceda nuevamente para intentar regresar, pero no puede hacerlo y el precio continúe subiendo. Entonces, cuando tenemos una zona fuerte, es donde nosotros vamos a meter operaciones. Nosotros no vamos a operar en zonas débiles, es decir, aquí solo tengo un toque, ¿no? Aquí solamente ha tocado una vez esta línea. De hecho, fue donde me creó a mí la resistencia, ¿no? Entonces, imaginemos de que el precio se devuelve directamente, sigue haciendo esto, que el precio se devuelve y llega nuevamente a esta zona. ¿Será que yo opero aquí? ¿Será que yo opero en este punto? No, yo no voy a operar ahí en ese punto. Yo no voy a hacer ninguna operación en este punto. ¿Por qué razón? Porque todavía es una zona débil. Ahora, si yo veo de que el precio se devuelve en ese punto, entonces para mí esta ya es una zona fuerte. Entonces yo ya puedo operar en esta zona nuevamente. Cuando el precio vuelva a regresar, yo puedo ver cómo reacciona la vela aquí en este punto y yo puedo decidir si el precio se va a ir hacia abajo o si el precio se va hacia arriba, pues no hago nada. Dependiendo también cómo se mueve, yo les voy a enseñar también cómo reacciona una vela cuando llega a una zona de soporte o una resistencia. Dependiendo de cómo se mueve, yo decido si el precio va hacia arriba, si el precio va hacia abajo, pero yo ya tengo en cuenta de que esta es una zona fuerte y de que es muy probable o de que es bastante probable de que el precio se devuelva en realidad. Y de todas formas, si el precio digamos que no se devuelve, ¿sí? Si el precio llega aquí y no se devuelve, permítanme, digamos de que el precio, ahora sí, de que el precio rebotó aquí una vez y ya me creó esta zona fuerte, ¿no? Ahora imaginemos de que el precio rompe
Pero como esta ya es una zona fuerte, yo estoy muy seguro de que si hace un pullback, esta zona de aquí me va a servir a mí como un soporte, por lo tanto el precio puede seguir subiendo. Muy bien, ahora les voy a hacer, voy a modificar otro poco la gráfica. Permítanme otro momento. Muy bien, ahora quiero de que imaginen de que el precio hizo estos movimientos, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Aquí en un principio tenemos lo que es, lo que ya les había dicho, ya saben, ya están aburridos de escucharlo, tenemos lo que es una resistencia, ¿no? Acá tenemos un soporte, pero esos son todavía resistencias y soportes débiles. Aquí en este punto vemos de que el precio reaccionó nuevamente, ¿sí? De que el precio reaccionó nuevamente a esta línea de resistencia, por lo tanto se puede decir de que el precio, o muchos dicen de que el precio testeó por segunda vez esta resistencia. Por lo tanto, esta línea de resistencia ahora en este punto ya se vuelve una resistencia fuerte, ¿sí? Ahora muchos me dicen de que, pues sí tiene razón, muchos me dicen de que las líneas de resistencia y soporte, perdón, de resistencia y soportes no son una línea, sino que son una zona, y eso es correcto. Entonces, si se dan cuenta, esta línea de acá la dibujé más alto. ¿Por qué razón la dibujé más alto? Porque así es como se comporta el precio. ¿Sí? Ustedes muy difícilmente van a ver de que el precio rebote justamente en la misma línea. Por lo tanto, aquí puedo trazar yo otra línea que también me va a indicar a mí que es toda esta parte de aquí. ¿Sí? Toda esta parte de aquí va a ser mi zona de resistencia. Si el precio, entonces, permítame, si el precio se fue hacia abajo, como se nota acá, ¿no? El precio se fue hacia abajo y después se fue nuevamente hacia arriba. Si se dan cuenta, se acercó bastante a mi línea, de resistencia, y nuevamente la respetó. Por lo tanto, trazo una línea más abajo, cerca de acá, y toda esta, desde acá hacia acá, va a ser mi zona de resistencia. Por lo tanto, cuando el precio vuelva a subir, ¿sí? Vuelve a subir, puede ser de que sea rechazado desde aquí hasta aquí, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos que entrar en una operación en una sola línea, ¿sí? Como que si fuera esta línea punteada, no. Nosotros tenemos que observar toda la zona, ya que el precio se puede devolver en cualquier parte de esa zona, ¿sí? Entonces toda esa zona se podría decir que es como insegura, y es donde nosotros vamos a ver cómo reacciona el precio. Muy bien, entonces vemos acá de que el precio rebotó una vez, dos veces. Acá nuevamente el precio rebotó y respetó a la perfección esa zona de resistencia. Incluso aquí en este punto yo pude haber entrado en una operación porque ya está comprobado de que esta línea o de que esta zona de aquí es una resistencia bastante fuerte. Entonces yo veo cómo se comporta aquí el precio, y si tengo todos los indicios adecuados, pues meto mi operación a la baja porque sé que esta resistencia va a servir. El precio siguió bajando y se dan cuenta que vuelve nuevamente a respetar también esta línea de acá, la cual ya tenía aquí no, ya tenía aquí como que toda esta parte de aquí es mi zona de soporte. Entonces puedo decir de que el precio nuevamente me respetó toda esta zona de soportes. Acá tal vez se ve muy grande, sí, pero es como lo dibujé. Pero en realidad pueden ser zonas bastante pequeñas, o pueden ser zonas un poco grandes como estas, pero lo mejor es que sean zonas pequeñas. Como les digo, ya les voy a mostrar después en una gráfica real cómo se mira. Tal vez no sea en este video porque sé que este video va a ser un poco largo, entonces en el próximo video se los voy a mostrar cómo trazarlas correctamente también. Bueno, regresando. Entonces acá ya tengo también de que esa es una zona bastante fuerte. Si se dan cuenta, el precio después se devuelve, pero no es capaz, ¿sí? Esta zona, ¿sí? Si bien ya es una zona fuerte, ya es una resistencia fuerte, no es capaz de hacer de que el precio se regrese. Y eso es bastante real, ¿sí? Una zona de resistencia no va a durar para siempre, ¿sí? O sea, la resistencia en algún momento se va a romper. Puede ser que ustedes vean de que el precio ya rebotó varias veces. Mientras más veces rebote, más probabilidades hay de que el precio en una próxima ocasión rompa esa zona. Entonces, si se dan cuenta acá, el precio rompió esa zona. Ahora, sí sigue siendo fuerte. Aunque haya sido rota, esta zona sigue siendo fuerte. Ahora, ¿cómo lo voy a utilizar? Si bien aquí lo utilicé como resistencia, ahora lo voy a utilizar como soporte. Y voy a esperar de que el precio haga el pullback, porque los precios hacen pullback, ¿sí? El precio va a retroceder siempre. Voy a esperar a que el precio retroceda y vuelva a llegar a mi zona de que antes era una resistencia, ahora va a ser mi zona de soporte. Y voy a ver cómo reacciona el precio. Porque puede ser de que la vela que se esté formando, eso lo voy a enseñar después, pero para darles un ejemplo, puede ser de que la vela que se esté formando baje de un solo y llegue hasta este punto. Entonces yo sé de que esa no es de que aquí hay un rompimiento, y de que esto que hubo acá, de que este movimiento que se hizo acá hacia arriba y hacia abajo, era únicamente un rompimiento falso.
Y existen rompimientos falsos como el que podemos ver acá, fue un rompimiento falso. Yo pude haber dicho que este era un pullback y que después el precio iba a continuar subiendo, pero no, si se dan cuenta, en lugar de subir el precio continuó bajando. Por lo tanto, este es un rompimiento falso y acá también se puede dar un rompimiento falso. Si esta vela es suficientemente grande, pues obviamente yo digo, ah, sí, ese era un rompimiento falso. Pero ¿qué pasa si en lugar de eso, pues la vela es corta, termina acá y me deja una mecha? Pues yo, dependiendo cómo se comporte la siguiente vela, porque la siguiente vela va a ser esto, yo les voy a enseñar después, pero esos son los rechazos y estos movimientos son los rechazos y es donde yo veo si el soporte está sirviendo y si sí está sirviendo, entonces yo meto mi operación al alza porque sé que esa vela después de haberse movido hacia abajo va a moverse nuevamente hacia arriba y va a terminar de color verde, ¿sí? O puede ser que termine encima de esta línea, entonces es donde yo aprovecho esa oportunidad. Entonces, como les decía, yo voy a esperar, como esta ya es una zona fuerte, yo voy a esperar a que el precio haga su pullback a esa zona fuerte y voy a esperar ahí a ver qué está haciendo la vela y así voy a tomar mi decisión de si entro al alza en la siguiente operación o en la siguiente vela, si entro al alza, ya que esta zona de aquí me va a servir como una soporte, ¿sí? En este caso como un soporte. ¿Y qué cosas influyen en que esto me sirva como un soporte? Pues ya les he dicho con anterioridad de que si mi tendencia principal o mi tendencia primaria es alcista, pues hay una gran probabilidad, o sea, esto aumenta las probabilidades de que esta zona sea utilizada como un soporte, ¿sí? De que este sí sea un retroceso y de que no sea un rompimiento falso y vaya a continuar bajando, no, sino que sí sea un retroceso y de que esa zona vaya a ser tomada como un soporte y luego el precio vaya a seguir subiendo. Obviamente, como les digo, si mi tendencia principal es alcista y estoy en mi tendencia secundaria que también va a ser alcista. Bueno, voy a modificar otra vez un poco más esto y después les voy a decir por qué lo estoy modificando. Muy bien, entonces ahorita se pueden dar cuenta de que yo tracé más líneas acá. Estas líneas que tracé aquí entonces van a formar mi zona. Sí, ya corregí estas líneas que tenía aquí de tendencia alcista y bajista, pues que estaban bastante separadas, ahora ya están mejor para poder entenderlo mejor. Entonces estas líneas que yo tracé acá van a conformar lo que es mi zona de soportes y resistencias. Digo soportes y resistencias porque, como ya les he dicho y les repito nuevamente, aquí fue usado como resistencia, como resistencia, como resistencia y en un futuro puede ser de que sea utilizado como un soporte. Muy bien, ahora esas las puse punteadas, ¿sí? Esta línea verde y roja las puse punteadas porque puede ser de que el precio al llegar aquí, como aquí todavía no me he confirmado, aquí todavía no lo he confirmado de que sea una zona fuerte o todavía sigue siendo una zona débil, si bien aquí hubo un retroceso, no estuvo cerca a este soporte. Por lo tanto, este de acá no va a ser parte de ninguna zona, ya que está bastante separado. Entonces no va a ser parte de la zona. Este es independiente. Entonces acá ya podría trazar otra línea, ¿sí? Que es independiente a esta de acá. Por lo tanto, todavía este sigue siendo débil. Entonces yo no sé qué va a pasar. Si lo va a romper o si va a reaccionar a él. Yo tendría que esperar a ver qué pasa. Como ya les expliqué qué pasaría si el precio sube, vamos a explicar ahora qué pasa si el precio baja. Imaginemos entonces de que el precio sigue bajando, como lo vemos en esta línea. Sí, ya les he explicado y les repito nuevamente que el precio no va a bajar en línea recta, sino que va a bajar haciendo estos movimientos. Imaginemos de que el precio baja entonces hasta llegar a este punto de acá. En este punto de acá el precio rebota. Ahora, ¿qué pasa? ¿Será que cuando el precio, como aquí ustedes pueden darse cuenta de que ya existía con anterioridad una resistencia, ¿no? Entonces, ¿será que yo puedo usar esa línea como un soporte? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo puedo utilizar como un soporte y comprar, ¿sí? O sea, y hacer una operación al alza? ¿Será que es favorable hacerlo? Bueno, en primer lugar tendríamos que darnos cuenta si la tendencia principal es bajista, si la tendencia principal es alcista. Pero bueno, omitiendo eso, ¿será que me convendría a mí realizar una operación al alza? Pues no. ¿Por qué? Porque todavía es una zona débil, ¿sí? Todavía es una zona débil. Entonces yo tengo que ver si el precio va a continuar bajando o si el precio reacciona. En caso de que el precio reaccione, como está acá dibujado, en caso de que el precio reaccione, pues entonces esta línea de acá ya se vuelve una línea de soporte y resistencia fuerte o una zona de soporte y resistencia fuerte. En este caso entonces el precio ya lo utilizó como un soporte, entonces ya es fuerte, ¿no? El precio vuelve a subir y ya no puede subir más en este punto, por lo tanto acá también se crea lo que es una resistencia, pero esta todavía es una resistencia débil y yo tengo que esperar a ver qué hace el precio nuevamente en ese punto. Muy bien, entonces ahora, ¿qué pasa? El precio está bajando y yo aquí sí puedo meter una operación al alza, ¿sí? Aquí sí puedo meter yo una operación al alza. Obviamente en este ejemplo el precio siguió bajando,
Pero, como yo les digo que el precio no se mueve así en una línea, puede ser de que acá tenga velas rojas y que aquí tenga también una vela verde en la cual yo hubiera podido entrar, ¿sí? Y luego pues hubieran seguido velas rojas hasta continuar hasta bajar a este punto de acá, ¿no? Pero también hay veces de que el precio se mueve muy fuerte. Entonces puede ser de que haya sido un rompimiento limpio, ¿sí? Haya sido un rompimiento limpio, por lo tanto yo tengo que ver cómo reacciona el precio al volver a llegar a esta zona de acá, ¿sí? Si bien es cierto de que ya es una zona fuerte, yo tengo que ver cómo reacciona el precio para poder tomar una decisión. Ya les he dicho, eso se lo voy a explicar más adelante, ver cómo reacciona el precio. Igual en los ejemplos que voy a ir subiendo de las sesiones en real o sesiones en demo, van a ver cómo veo yo cuando el precio reacciona. Pero bueno, continuemos. Entonces, digamos de que el precio rompe esta zona de acá y no la utiliza como un soporte en esta ocasión. Bueno, está bien, el precio lo rompió. El precio siguió bajando y llegó a este punto. ¿Será que yo puedo meter una operación aquí al alza? Aunque yo mire cómo se mueve el precio, ¿será que me conviene a mí meter una operación al alza? No, todavía no me conviene meter una operación al alza. ¿Por qué razón? Porque esta línea de acá es una zona todavía débil. Entonces, si yo veo ya de que el precio rebotó aquí una segunda vez, entonces aquí ya va a ser una zona fuerte. Por lo tanto, si el precio vuelve a bajar a este punto, yo ya puedo tener una mayor certeza o una mayor seguridad de meter una operación aquí, ¿sí? Todavía no sé si es al alza o a la baja, pero yo ya tengo una mayor seguridad de que si voy a meter una operación al alza aquí en este punto, pues tengo mayor certeza, ¿no? Muy bien, entonces les decía, aquí ya es una zona fuerte, entonces aquí también ya era una zona fuerte. Por lo tanto, como el precio se devolvió acá y subió, por lo tanto, yo aquí sí ya puedo meter una operación. Dependiendo de ver cómo reacciona el precio al llegar acá, yo ya puedo meter una operación aquí a la baja. Les voy a poner otro ejemplo así rapidito, porque después se los voy a explicar más a detalle, pero imaginen de que el precio subió acá y empieza a hacer esto, ¿no? En este punto empieza a hacer esto el precio. Está diciendo de que esta zona de aquí sí está actuando como una resistencia. Entonces el precio empieza a hacer esto y termina aquí abajo, digamos, obviamente con su respectiva mecha, ¿no? El precio terminó ahí abajo con su respectiva mecha. Yo sé de que el precio no fue capaz de romper esa zona, por lo tanto mi siguiente operación ya la meto a la baja, ¿sí? Meto mi operación a la baja tratando de meter la operación por encima de las líneas que tracé. Yo después por eso les voy a explicar cómo se trazan correctamente las líneas, porque las líneas son muy importantes trazarlas para yo meter una operación certera, porque estoy trabajando operaciones turbo y son operaciones binarias, lo cual es diferente a Forex, ¿no? Pero bueno, continuamos para no confundirlos más. Entonces yo meto mi operación por encima de mi línea y pues tengo ya mayor seguridad de que la siguiente vela, pues aunque haga esto, porque a veces la vela suele hacer esto, como que meternos miedo, ¿no? La vela suele hacer esto, pero yo estoy más seguro de que el precio va a terminar por debajo de la línea de resistencia en este caso, ¿sí? Aunque siempre me deje mi mecha, yo sé de que el precio va a terminar por debajo y tengo mayor certeza. Entonces básicamente es eso lo que les quería explicar acá, de que tenemos que tener mucha seguridad y mucho ojo, sobre todo mucho ojo. Tenemos que preparar bastante nuestro ojo para poder detectar los soportes y las resistencias y poder detectar cuando es una zona fuerte, porque para nosotros lo más importante es que sea una zona fuerte. Obviamente después tenemos que tomar en cuenta el contexto. Me refiero al contexto con que la tendencia principal si es alcista o si la tendencia principal es bajista, el contexto también de cómo reacciona la vela al llegar a la zona y todo eso, pero eso se lo voy a ir explicando. Entonces, primero quiero que entiendan cuáles son las zonas fuertes y las zonas débiles, y que nos conviene más entonces trabajar en una zona fuerte, y que también la resistencia y el soporte no va a ser únicamente una línea, sino que es una zona, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con zona? Por ejemplo, acá si se dan cuenta, el precio no cerró no alcanzó a tocar esta línea, por lo tanto, acá yo tendría que trazar una línea más, por lo cual mi zona estaría conformada de este espacio de acá. Por ejemplo, acá como hay mucho espacio, ya les dije, como hay mucho espacio, aquí no es una zona, ¿sí? Aquí, sino que aquí voy a trazar yo otra línea de soporte en este caso. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Espero no haberlos confundido. Recuerden, si los confundí, por favor déjenme en los comentarios para que yo vuelva a tomar este tema y vuelva a recapitular y a explicárselos de una mejor manera. Sin embargo, en el próximo video yo ya les voy a mostrar cómo trazar y cómo dibujar correctamente los soportes y las resistencias y las zonas en una gráfica, y también les voy a mostrar las operaciones en dicha gráfica, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que sí sirve y que es muy importante cómo vamos a trazar nosotros nuestras líneas de soportes y de nuestras resistencias. Muy bien, entonces eso ha sido todo el video. Si les ha gustado, por favor dejen un like, comenten, cualquier duda que tengan comenten. Yo tal vez no les respondan en el momento en que ustedes comenten, pero se los voy a responder a más tardar ese mismo día, si a más tardar al siguiente día se los voy a responder.
Comenten por favor si tienen dudas, ya que a mí también me sirve de retroalimentación. Entonces, si les ha gustado, ya saben, dejen un like, comenten, suscríbanse por favor para que así puedan seguir recibiendo las siguientes clases, y síganme en el canal de Telegram. Como ya les dije, también mi página web está temporalmente fuera de servicio. He tenido algunos problemas con el servidor y la verdad no he tenido tiempo de repararlo, por lo tanto de momento está fuera de servicio. Entonces, cualquier consulta que sea por el grupo de Facebook, ya que está habilitado para que todas las personas que deseen ingresar al grupo de Facebook puedan ingresar, solamente les pido que no hagan spam y que no vendan nada, ya que todo lo que estoy ofreciendo es gratuito. Entonces no me gustaría que lleguen a vender cosas y todo ese tipo de situaciones. Así que los espero por ahí. Cuídense, traders, nos vemos luego.